Te bendigo en esta mañana, te saluda el pastor Eduardo Manso de la iglesia Puerta de Paz de Gualeguaychú. Una bendición poder compartir esta palabra contigo. Mateo capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia, la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo esta palabra, porque ahí podemos ver algunas cosas importantes que seguramente muchas veces ocurren en la vida de aquellos que deciden seguir a Cristo, deciden invertir su vida, su corazón, su tiempo en Cristo. Dice la palabra que Jesús vino de Galilea a el Jordán. Ahí estaba Juan bautizando, y la palabra dice que Juan se le oponía a Jesús. Y esto es de alguna manera también la experiencia de muchos de aquellos que conociendo a Cristo, habiéndole entregado su corazón al Señor, deciden caminar, desarrollar su vida y todo lo que tiene que ver con eso, siguiendo el camino del Señor tal como la palabra lo indica. Y dice en este caso que cuando Jesús decide ir al Jordán para ser bautizado por Juan, la Biblia dice que Juan se le oponía. Seguramente la intención de Juan obviamente no era mala, porque él conocía y sabía quién era Jesús, que Jesús era mayor que él, etc. Por eso es que luego le dice: yo soy el que necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Es decir, la intención no era mala, el pensamiento de su corazón no era malo, pero sin embargo estaba de alguna manera con esa actitud Juan oponiéndose a lo que Dios había establecido y establece para aquellos, en este caso Jesús, pero muchas veces en aquellos que deciden seguir el camino del Señor, siempre va a haber oposición, como en el caso de Jesús, como en el caso de Juan, que se le oponía. Es decir, siempre que tú decidas seguir los mandatos de Dios, seguir lo que Dios nos indica que hagamos, siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien que se va a oponer, siempre va a haber alguien que se va a levantar, que nos va a plantear su punto de vista, sus razonamientos humanos, quizás como con el caso de Juan, con buenas intenciones, pero que sin darse cuenta lo que está haciendo es oponiéndose a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con la vida de aquel que decide seguir a Cristo. Este era el caso de Juan el Bautista con respecto a Jesús, se le oponía. Es decir, siempre que tú decidas caminar alineado a la palabra, que tú decidas servirle a Dios, que tú decidas caminar en temor de Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas, siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber situaciones que tratarán de oponerse a tu decisión de cumplir correctamente los deseos de Dios. Por eso no tengas temor, siempre va a haber este tipo de oposición. Muchas veces la oposición vendrá
de familiares, de amigos, de personas que nos conocen o que nos conocieron de una tal forma de vivir, y que hoy quizás al ver que hemos entregado nuestra vida al Señor, al ver que vos entregaste tu vida al Señor, tu vida cambió completamente, eres otra persona, vos fuiste transformado, tu casa ha sido transformada, es decir, hay una nueva forma de vida en tu vida personal, valga la redundancia, pero también en el ambiente de tu hogar, hay una nueva vida, una nueva forma de vida, y mucha gente a esto no lo entiende, y entonces a veces tratarán de oponerse creyendo que lo que vos estás haciendo es dañino, es malicioso, es perjudicial para tu vida. Muchas veces la oposición vendrá de estos sectores, de familias, amigos, personas conocidas, que quizás con buenas intenciones tratarán de hacerte entender que lo que vos estás haciendo es equivocado. Pero también la oposición obviamente vendrá, por supuesto, desde las tinieblas, desde el ambiente espiritual de la oscuridad, del infierno, de los demonios, de fuerzas espirituales que tratarán, por supuesto, de que tú no avances, que no crezcas y que no desarrolles el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengas temor, sigue adelante, porque oposición siempre va a haber, oposición a aquel que quiere servir a Dios siempre va a haber, oposición para aquel que quiere ser temeroso de Dios siempre va a haber, oposición va a haber siempre para aquellos que quieren obedecer la palabra del Señor. Punto número 1. Y punto número 2, algo muy importante también que dice el verso 15, pero Jesús le respondió a Juan, en este caso, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice que Juan le dejó. Amado, sabes que la palabra justicia no proviene de la religión, la palabra justicia proviene del campo de las leyes, y sabes que la palabra justicia tiene que ver con un posicionamiento correcto con la ley. Ser justo significa estar alineado a la autoridad, estar en buenas relaciones con la autoridad. Eso es justicia, estar alineado con una autoridad, con un gobierno. Justicia, entonces, es mantener una relación correctamente alineada con una autoridad de gobierno. Eso es justicia. Estar en justicia significa estar alineado con una autoridad de gobierno. En este caso, Jesús necesitaba estar alineado con el gobierno al cual él representaba, que era el gobierno de Dios. Y quiero decirte algo en esta mañana. Porque esto trae como resultado lo que luego vamos a leer. Dice la palabra del Señor que luego que Jesús fue bautizado, es decir, que luego que Jesús cumplió esta justicia, es decir, se alineó a la justicia, al gobierno del cielo, una vez que esto ocurrió, una vez que Jesús pasó por esta instancia, dice la palabra del Señor en el versículo 16, que luego que Jesús fue bautizado, subió luego al agua, y es aquí que los cielos fueron abiertos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra para vos en esta mañana? Decirte que, número 1, siempre va a haber oposición, siempre va a haber quien se va a oponer o va a querer frenarte en tu avance hacia el propósito, y esto no debe ser un motivo para que vos te detengas. Punto número 2, que cuando tú cumples la justicia, cuando tú te alineas al gobierno del cielo, cuando te alineas al gobierno de Dios, cuando te alineas correctamente con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios, entonces ocurre algo. Dice la Biblia que los cielos fueron abiertos. Amado, los cielos se abrirán sobre aquellos que a pesar de la oposición avanzan, sobre los cielos se abrirán sobre aquellos que cumplen toda justicia. Los cielos se abren para aquellos que se alinean correctamente al gobierno del cielo. Y dice la palabra del Señor, versículo 17, que una voz de los cielos se escuchó y que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, entonces, que cuando vos, a pesar de la oposición, avanzás, y a pesar de todo seguís adelante, y cuando vos te determinás a cumplir toda justicia, es decir, a alinearte a la palabra, alinearte al gobierno del cielo, al reino de los cielos, entonces los cielos se abrirán para tu vida, los cielos se abrirán para tu casa, los cielos se abrirán para tu negocio, para tu empresa, para tu ministerio, los cielos se abrirán sobre tu vida. Y además, Dios se complace por eso, es decir, hay una complacencia de Dios sobre aquellos a los cuales
Dios mira, Dios ve y dice, este a pesar de la oposición avanza, este a pesar de todo sigue adelante, y entonces aquellos que cumplen la justicia, aquellos que se alinean al gobierno de Dios, Dios abre los cielos y Dios también se alegra, se contenta, se complace. Dios quiere complacerse en esta mañana. Dios quiere abrirte los cielos. Dios quiere que los cielos se abran sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu ministerio. Para esto, avanza, sigue adelante. Oposición siempre va a haber, pero no te detengas, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas preparadas para tu vida. Te bendigo en esta mañana. Nos volveremos a encontrar en un próximo video, en un próximo tiempo, que vamos a estar seguramente compartiendo una palabra para bendecir tu vida.